El universo del cooperativismo en Uruguay involucra a más de 1 millón de personas. Se trata de una estructura de economía social y con procesos autogestionarios con más de 100 años de historia en nuestro país. Este universo y esta economía social son el fundamento de la nueva administración del presidente Tabaré Vázquez. El impulso a una búsqueda alternativa a un sistema capitalista tiene en el Instituto Nacional de Cooperativismo un plano fundamental para el ejercicio y el accionar de una serie de políticas que se diseñan a partir de esta nueva concepción del hombre y de la sociedad. Gustavo Bernini es el Nobel presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo. Con él hemos repasado los principales ejes temáticos de este sistema y sobre todo la proyección que para el próximo quinquenio tendrá esta institución junto al Fondo Nacional de Desarrollo. Bienvenidos al siguiente reportaje, como siempre, en Otras Miradas. Amigos, estamos hoy conversando con el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo. Vaya institución y vaya presencia que tiene en la vida uruguaya el cooperativismo como concepto, como economía social, por lo que involucra, por la actividad productiva, por la generación de puestos de trabajo, porque el trabajador es su principal actor. Y sin duda el Instituto de Cooperativismo ha venido a llenar un vacío legal que el Uruguay necesitaba desde el punto de vista institucional y político. Y bueno, Gustavo Bernini, legislador, con mucha experiencia parlamentaria. ¿Cómo ha significado para Bernini, el legislador, bueno, ahora aterrizar esta primera experiencia ya de acción frente a lo que es el trabajo en el Poder Ejecutivo? Bueno, es un cambio muy fuerte, ¿no? Porque los roles cambian. Antes que nada, muchas gracias por estar acá. Los roles cambian, naturalmente, que un legislador... a mí me gustaba mucho la tarea parlamentaria, estuve durante 2 legislaturas. Naturalmente que el rol que cumple un legislador, además de legislar, es representar. Y naturalmente uno está metido cotidianamente en la discusión política, en los debates. Yo soy un tipo discutidor, nunca le escatimé a estar al frente en el debate, tanto fraternalmente a la interna dentro de la bancada como con la oposición a la hora de discutir proyectos de país. Y obviamente que el rol que me ocupo ahora es un rol en un instituto del Poder Ejecutivo que está vinculado a Presidencia de la República a través del Ministerio de Trabajo, y por otro lado estoy vinculado a la OPP en este proyecto que se está discutiendo en el Parlamento de crear un sistema nacional de competitividad donde los institutos y agencias del Estado van a participar en forma coordinada. Y naturalmente que el rol es distinto. Acá estamos para ejecutar políticas, no tanto para el debate político, pero el mundo cooperativo y la economía social como tal siempre me ocupó en mi tarea, siempre estuve vinculado. Yo en el Parlamento, los 2 periodos estuve en la Comisión Especial para el Fomento del Cooperativismo y siempre estuve trabajando en todo lo que es... O sea, no le es ajeno este universo. En absoluto. Pero a ver, para situarnos y hacer una pequeña composición del lugar. Hay cooperativas en el sector financiero, hay cooperativas en el sector productor agrícola y ganadero, hay cooperativas industriales, hay cooperativas de producción específicas en distintas áreas, por ejemplo en la fabricación de botellas de vidrio, para poner un ejemplo bien claro y bien gráfico, o FUNSA, que funciona con esa modalidad. Hay cooperativa en el transporte, o sea, son universos muy diversos. Exacto. Y como esa diversidad exige soluciones muy concretas y muy específicas para cada realidad. ¿Y cómo es ese aterrizaje aquí? Bueno, yo creo que en el Uruguay el movimiento cooperativo, como tú bien decías, tiene más de 100 años. Yo me olvidaba la vivienda, Sí, el movimiento cooperativo de vivienda. Totalmente. En el Uruguay el cooperativismo tiene más de 100 años. Los gallegos y los italianos que bajaban en el puerto venían con el sindicalismo en la maleta y el cooperativismo en la maleta. Y todo el desarrollo de la actividad del movimiento cooperativo en el Uruguay siempre fue muy rico. Lo que cristalizó a partir del gobierno del Frente Amplio del 2005 en adelante fue que se legislara para tratar de ubicar al cooperativismo en un lugar dentro de la vida social, económica y política del país jerarquizado. La ley 18.407, que fue la ley general del marco cooperativo, una reivindicación de más de 30 años del movimiento cooperativo, permitió prácticamente tener un código de normas que regulan la actividad del cooperativismo. Dentro de esa ley se crea el Instituto Nacional de Cooperativismo, la INACOP, que de hecho es el organismo institucional del Estado para llevar adelante políticas públicas para el fomento del desarrollo del sistema cooperativo. ¿A cuánta gente involucra el cooperativismo? Porque bueno, es un número muy grande. Estamos hablando de una diversidad de actividades que además fueron creciendo con el tiempo. Exactamente. La CUDECOP, que es la Confederación Uruguaya Cooperativa, que vendría a ser el PIT-CNT del movimiento cooperativo,
su eslogan, su consigna es que más de 1 millón de uruguayos están vinculados de una u otra forma al cooperativismo. Tú bien decías, en las distintas modalidades, agrarias federadas, consumo, ahorro y crédito, producción, vivienda en sus distintas vertientes, FUCBAN por ayuda mutua, FECOBI por ahorro previo. O sea que el mundo cooperativo tiene 1000 formas de inserción en la sociedad, cada uno con su historia, y lo que hemos logrado a partir de esa ley que te hacía referencia y de la creación de la INACOP es tener especialización por parte del Estado de llevar adelante políticas públicas para el desarrollo del cooperativismo. Yo te diría quizás un poco más del cooperativismo, que es el concepto de economía social en su más amplia dimensión. Y para eso se creó este instituto allá por el 2008-2009, se instaló en el 2009-2010, ya pasaron por aquí 2 directorios, este es el 3er directorio, y naturalmente recién estamos aterrizando, pero con una acumulación muy interesante y muy importante por el trabajo que desarrollaron compañeros anteriores a nosotros, ¿no? Cuando la gente esté escuchando este reportaje se preguntará, bueno, pero ¿y cómo asisten? ¿Cómo ayudan? ¿Para qué está INACOP? ¿Es un ente regulador general, diseña políticas, establece marcos normativos, asiste económicamente, capacita, profundiza líneas de acción, asume nuevos retos y desafíos? Porque el cooperativismo es tan rico que generalmente se juntan un grupo de personas con una idea madre y dicen, bueno, precisamos financiamiento, pero queremos aterrizarlo, es posible, es viable, hay un plan de negocio sustentable. ¿Cómo asisten ustedes a esto? Todo eso que tú dijiste y más, porque de hecho la ley le da al Instituto Nacional del Cooperativismo el mandato, la responsabilidad de llevar adelante políticas públicas para el fomento, el desarrollo, la capacitación, la constitución de cooperativas, la asistencia técnica necesaria. Nosotros básicamente tenemos en INACOP 2 fondos, uno que es el FONCOP, que es el fomento del cooperativismo, y otro es el FRECOP, que es el Fondo Rotatorio Especial de Cooperativismo. El FONCOP son fondos que tenemos, la INACOP se sustenta financieramente. ¿Cómo le llegaban recursos? A partir de también algo que creó la ley del Marco General Cooperativo, que es la prestación coactiva, que se llama, tiene un nombre medio como dictatorial, como impositivo. Pero yo creo que es lo que define la solidaridad cooperativa. Cada cooperativa aporta anualmente a INACOP la prestación coactiva, que es en función de la facturación anual que tiene por el desarrollo de su actividad. En el caso de las viviendas, en función del valor de la vivienda, con un ficto. Pero eso, por un lado, es la mitad de lo que ingresa de dinero. La otra mitad es a través de fondos públicos aportados en el presupuesto nacional, a través de los subsidios y subvenciones, que es un capítulo que tiene el presupuesto. Con ese dinero, el FONCOP es el Fondo de Fomento del Desarrollo Cooperativo, que básicamente desarrolla son fondos no reintegrables, capacitación, todo lo que es convenios con fondos no reintegrables es aquello, recibo una ayuda, una asistencia, por ejemplo, para planes de capacitación laboral, y no se me tiene que devolver dinero por haber apostado a esa formación en el mundo del trabajo. O convenios que ha desarrollado y desarrolla INACOP con la educación, tanto con la UDELAR como con la ANEP en sus distintas, o sea, con la Universidad de la República y con el sistema educativo primaria, secundaria y sobre todo UTU, convenios que han desarrollado políticas que van desde la capacitación de los cooperativistas en valores cooperativos, lo que es una cooperativa, etcétera, hasta capacitación para la profesión que los trabajadores desarrollan en su actividad, pasando por formación de docentes, porque en el Uruguay tenemos un atraso, que es uno de los objetivos que tenemos para esta etapa, de avanzar en lo que es la educación en valores cooperativos, en la educación formal de nuestro país. O sea, uno cuando entraba a la escuela o al liceo le decían, bueno, usted tiene que estudiar para poder desarrollarse como trabajador dependiente, o si estudia y va a la universidad, desarrolla su actividad como profesional independiente, o en su defecto como cuentapropista. El valor de la asociatividad, de juntarse entre trabajadores para desarrollar políticas, para desarrollar una empresa que de alguna manera sea gestionada en forma democrática, cuyo valor principal sea el ser humano y no exclusivamente el lucro o la renta, y que el fruto de ese trabajo sea distribuido equitativamente en función de la responsabilidad que cada trabajador tiene en esa empresa cooperativa. Bueno, esos valores son los que pretendemos que en la educación formal de Uruguay se pueda llevar adelante. ¿Qué pasa si mañana la cooperativa necesita fondos, por ejemplo, para mejorar su maquinaria o para ampliar su planta industrial, para desarrollar alguna nueva línea de producción
que tiene una buena viabilidad, o por lo menos en el inicio se piensa y se establece que es un buen camino para darle fuerza, para aumentar la productividad, el trabajo, la rentabilidad de esa copropiedad colectiva. ¿Cómo actúa ayer INACOP? Después de la pausa me lo cuento. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que las personas con discapacidad tienen derecho a obtener un empleo adecuado y cuentan con facilidades para integrarse al mercado laboral. Con ley se promueven los talleres de producción protegida, cuyo objetivo es capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidad para integrarlas al régimen de trabajo remunerado. Conoce más en impo.com.uy/trabajo protegido. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con Gustavo Bernini, el presidente de INACOP, y antes de la pausa a Bernini le preguntaba, bueno, ¿qué pasa? Yo soy una cooperativa, productor de leche, una cooperativa de productores de leche pequeña, necesito mejorar el tambo, incorporar tecnología, tengo recursos muy pocos, muy menguados, pero esto me puede abrir la posibilidad de tener mañana la colocación de más leche, de aumentar mi cuota de rendimiento a las industrias lecheras, y no tengo fondos. Vengo acá, a INACOP. ¿Qué me piden? ¿Qué me exigen? ¿Me pueden prestar dinero? Bueno, quiero ir a un banco, porque el banco me cobra tasas de intereses y me hace obligaciones o exigencias tal vez mayores a las que yo puedo enfrentar. ¿Qué pasa ahí? Sí, el gran desafío de la economía social y el desarrollo de una alternativa al modelo capitalista de producción, que obviamente nosotros pretendemos que tenga un peso más grande en la economía nacional, el gran desafío es conseguir recursos de financiamiento. Yo diría dos grandes desafíos. Uno es el financiamiento. Yo fui bancario, dirigente de AEU toda la vida. Todos sabemos que para poder acudir a pedir plata al sistema financiero uno tiene que tener capital. O sea, el que tiene capital accede a más capital. El que no lo tiene dificultades para lograr su financiamiento. El gran desafío es conseguir financiamiento y poderlo utilizar para la modalidad cooperativa que se tenga, con eficiencia y con valores cooperativos. En ese sentido, el FRECOP, que es el otro fondo que yo te hacía referencia, precisamente lo que busca son fondos reintegrables con una tasa de interés obviamente menor que la que cobran en el mercado financiero, donde el nivel de exigencia de garantías es más flexible que lo que puede ser el nivel de exigencia de un banco, o muchas veces se acude a un sistema nacional de garantías para que el productor, que tú hacías referencia, pueda acudir a una cooperativa de ahorro y crédito o a un banco donde se le cubre parte de esa garantía. Obviamente que hay modalidades para acceder. En el caso de los lecheros, además tienen el fondo lechero, tienen sus gremiales, pero el ejemplo está muy bien, puede ser cualquier otro. Y además está el FONDES, que a partir del proyecto de ley que está en el Parlamento en debate, pasaría a ser, en lo que corresponde al área de la economía social, un fondo para poder desarrollar políticas de economía social de desarrollo. ¿Y eso pasa también a ser manejado por INACOP? En el decreto, ¿se le suma al conjunto de obligaciones que tiene? Exacto. Sí, y yo creo que en el programa del Frente Amplio además está planteado, y yo estoy convencido que debe ser así. Nosotros debemos de tender, como Instituto Nacional de Cooperativismo, como institución que fomenta y desarrolla el sistema cooperativo y la economía social, nosotros tenemos que llegar a ser un banco de desarrollo de la economía social, tener la capacidad de contar con fondos, pero sobre todo fondos, asistencia y educación. Ahora bien, yo te pongo un ejemplo, es muy fácil o relativamente fácil, tú entras al link de INACOP o de CUDECOP y te dice cómo puedes armar una cooperativa. Se juntan 5 trabajadores y forman una cooperativa. Eso es fácil, lo que es más difícil es formar cooperativistas. No alcanza con formar una cooperativa, si no cambiamos la conciencia que implica que ya no tenemos patrón
y que depende de nosotros el desarrollo de la empresa y la gestionamos nosotros, ¿no? Justamente a eso quería llegar, porque el concepto de cooperativismo no es solamente que nos juntemos 4 o 5 muchachos Exacto. que tenemos ganas de hacer un emprendimiento. Buena gente, seguramente. Buena gente, claro. Pero el hecho es, se juntan. Hay un compromiso, hay estatutos, hay reglas, hay un conjunto de factores que implican el cumplimiento de determinadas obligaciones y objetivos que se trazan cuando se alcanza el propósito de convertirse en cooperativista para una finalidad determinada. ¿Y ahí cómo interviene INACOP? ¿Cómo orienta? ¿Orienta, no orienta, Sí, trabaja, sin duda, regula, sin duda. establece, dice, bueno, muchachos, por acá no va, esto tiene que ir por este lado, Sin acá duda. hay que asumir determinados riesgos y esto puede ser complejo, puede ser duro, puede que no salga al final de todo el proceso y la situación puede ser de vuelta, ir a foja cero y con deuda? Sin duda. No es fácil. Y nadie está vacunado de que un emprendimiento fracase. Le pasa a la empresa capitalista, nos pasa también a nosotros. De hecho, INACOP trabaja, en primer lugar, además hay un entramado social, ¿no? Está el instituto, que es del Estado, que aparte es cogestionado, porque de los 5 directores, 3 designa el Poder Ejecutivo, y los otros 2 sugiere la CUDECOP, o sea, el movimiento cooperativo, el movimiento social, sugiere 6 nombres al Poder Ejecutivo, de los cuales el Poder Ejecutivo designa 2 y pasan a integrarse. Al director. Entonces cogestionamos con el movimiento cooperativo. Hay una red muy grande, histórica, donde ahí ya hay asistencia para esos 5 muchachos que se quieren juntar. Si es una cooperativa de producción, van a ir a la Federación de Cooperativas de Producción. Si es agraria, seguramente se van a arrimar a la agraria federada. Si es en el software, por ejemplo. También en las cooperativas de producción, porque el concepto de producción son cooperativas de trabajo que agarran cualquier rama, industrial, de servicios, de turismo, de software, de lo que fuere. Ahí los asesoran y INACOP recibe los planteos, los asesora, los ayuda a hacer el estatuto, que hay una forma de hacerlo, les ofrece cursos de capacitación en lo que es el sistema cooperativo y los valores cooperativos, los asesora a nivel de la gestión, poniendo técnicos para que elaboren un proyecto a partir de una idea. ¿A costo de? En ese caso, a costo del FONCOP, que es el fondo de promoción, el fondo de Sería fomento. una especie de préstamo no reintegrable. No reintegrable. Y obviamente para nosotros no es una pérdida, es una inversión que puede emerger de eso un proyecto viable y dependiendo del monto que se necesita, puede ser atendido por el FRECOP y esperemos que con el tiempo, una vez que sea aprobada la ley del Fondo de Fondes, Desarrollo, seguramente va a ser parte de lo que vamos a tener que analizar ahora, a través del Fondes. Vamos a situarnos ahora. Todavía la ley no está. Exacto, y el fondo hay un no decreto está. Hay un vigente, decreto, ¿no? pero todavía no está materializada La ley. el anexo del Fondes a INACOP. Por ahora lo que está materializado es la gestión de lo que ya se otorgó. Ajá. O sea, los préstamos dados, y es lo que nos devela en este momento, pagar lo que ya se había aprobado a los proyectos al 28 Llámese de febrero. a las del año Uruguay, pasado. por ejemplo. Llámese a las Uruguay, llámese Urutransport, llámese UCOT, que acabamos de firmar un préstamo para el cambio de flota con la garantía del subsidio del boleto. O sea, tenemos cosas urgentes para sacar para que los proyectos puedan seguir avanzando. Pero mi pregunta era, sin tomar en cuenta estos recursos que van a llegar por la vía del Fondes, ¿cómo está hoy el punto de vista económico la INACOP? Está muy bien. ¿Cómo es su masa económica hoy? Está muy bien. ¿De cuánto dispone y cómo lo distribuye? Está muy bien. En primer lugar, hemos tenido en los directorios anteriores una gestión muy austera en el buen sentido de la palabra, lo que no quiere decir macheta. Invertir con criterio. Con racionalidad y con aire. Tenemos una reserva de dinero que se ha capitalizado, la propia INACOP, y lo que nosotros desarrollamos es a partir del fondo rotatorio, el FRECOP, y del FONCOP, como te decía, por un lado, fondos no reintegrables de asesoramiento, de educación, de formación, de desarrollo de proyectos, y por otro lado, tenemos el fondo rotatorio. Pero hablando en números concretos, ¿cuánto es hoy? Tenemos aproximadamente unos 120 millones de pesos anualmente que administramos, de los cuales en el plan estratégico, en el presupuesto que se lleva adelante, que estamos en la etapa de discusión diseño en este momento, se destinan fondos para el fomento y se destinan fondos para el fondo rotatorio. Normalmente se llega a fin de año y el ideal es tener aplicado lo que se designó por presupuesto. Yo diría que no sería de un buen administrador si uno asigna presupuesto y no se gasta ese presupuesto, obviamente gastándolo bien. De todas maneras, siempre es bueno mantener una reserva
en la medida de que esa reserva permite estar atentos a lo que puedan ser algún diseño de proyecto que pueda exceder lo normal y que naturalmente a partir del análisis y la decisión del directorio se puede llegar a aprobar. Ahora, la diferencia con el Fondes es que a veces ahí hay emprendedores. Exacto. No con un espíritu cooperativo. En muchos casos. Sí, es un hay cambio mucha empresa de- recuperada, nació exacto. para eso el Nació, Fondes, sí. la mayoría de ellas tienen características de cooperativa, pero de alguna manera el Fondes nació como para desarrollar empresas a recuperar. Ya estamos entrando en una etapa donde el desafío es empresas nuevas, ¿no? Exacto. O sea, que se junte la gente. Vamos a ir a eso ahora después de la pausa, a Con ver mucho cómo gusto. se va a materializar eso. Con mucho Esas gusto. empresas que se crean inicialmente con mucha ilusión, con Exacto. mucho esfuerzo, con mucho trabajo y que necesitan de ese empuje y de ese respaldo. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con Gustavo Bernini, presidente de INACOP, y le preguntaba antes de irnos a la pausa, bueno, ¿cómo se va a administrar? Porque el Fondes tiene una naturaleza distinta, hay un espíritu cooperativo en el fondo, pero no es exactamente eso, no es INACOP. Y hay muchos emprendedores, el Uruguay está lleno de gente, sobre todo joven, que quiere armar proyectos, construir proyectos que sabe que son viables, que necesitan de esos recursos que todos precisamos para vivir, pero van por un sentido, por un criterio de asignación de recursos o manejo del plan de negocios distinto a lo que histórica y tradicionalmente es INACOP. Hay que acoplar eso. Sin duda, el proyecto de ley del Fondes, que está en discusión y que seguramente yo que lo viví desde el lado parlamentario, no hay proyecto del Poder Ejecutivo que no tenga modificaciones, hay una síntesis de todo esto. Si bien está en discusión, la idea que está plasmada en el programa del Frente Amplio es precisamente que el Fondo de Desarrollo pase a integrar el Sistema Nacional de Competitividad, donde participan el Ministerio de Industria, Ganadería, Trabajo, Turismo, la OPP, entre otros, donde participa la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto Nacional de Formación Profesional, el INEFOP, el LATU, Uruguay 21 para Comercio Exterior, INACOP, la ANDE, Agencia Nacional para el Desarrollo. De lo que se trata es que el Fondes pueda significar un financiamiento para proyectos productivos, emprendedores, de desarrollo, a nivel de una política de mediano Esa plazo. masa de recursos va a tener distintas vertientes. Lo que respecta al INACOP, que es la que vamos a pelear nosotros, que haya buenos recursos para que podamos desarrollar políticas de estímulo a la formación de emprendimientos viables de carácter social, o sea, cooperativas y otras modalidades. Usted me decía, el fondo fue creado para salvar empresas rescatadas muchas veces por los trabajadores, pero INACOP lo ha hecho. Lo ha hecho, pero INACOP lo ha hecho básicamente más apuntando al tema de la ayuda y la asistencia técnica, la formación. Yo creo que INACOP ha estado muy bien y yo creo que hay que profundizarlo, es en el tema formación. Yo te decía, es fácil armar cooperativa, es difícil formar cooperativistas. Es lógico que los trabajadores, cuando ven que pierden su fuente de trabajo porque quiebra la empresa, vean una salida por el lado del cooperativismo y la economía de una autogestionaria como una forma de salvar su fuente de trabajo. Lo importante es que se entienda de que hay un cambio de calidad sustantivo. Ya la relación no es con un patrón o un capital que los dirige y que les paga un salario, sino que ellos mismos son los que tienen que gestionar con la mayor eficiencia posible, con criterio de solidaridad, pero también entendiendo que van a competir en un mercado muy duro,
para poder colocar sus productos y tienen que tener la capacidad de gerenciar. ¿Cuán lejos estamos los uruguayos de realmente crear un sistema económico de alternativa como es la denominada economía social? Este es un viejo sueño que nace con la CIDE. Sí, sí, sin duda. De Wilson Ferreira Aldunate, de Danilo Astori, sí, sí. Es decir, de todos aquellos hombres que pensaron el Uruguay a 50, 60 años, por lo menos. Hoy parece que eso es casi un viejo y hermoso recuerdo perdido en una especie de un romanticismo de país ideológicamente pensado como una especie de segunda gran transformación. ¿Cuán lejos estamos? Bueno, yo creo que sigue teniendo vigencia, obviamente, con el mundo de hoy, con los cambios en la globalización económica, en la tecnología, pero esas ideas son las que yo te decía que tenemos que pensar, y eso es política, un modelo de país de desarrollo con justicia social, que es lo que plantea el Frente Amplio. Y nosotros vamos a cubrir, apuntando a ese modelo desde la economía social, tratando de generar que el peso de la misma en la economía sea mayor que ha tenido hasta ahora. Marcar más Producto Bruto generado por la economía social, marcar mejor y más trabajo, empleo y salario. ¿Cuánto está la economía social en ese marco de cosas? Bueno, ¿Cuánto representa de ese no lo tengo muy claro multiplicario? porque, entre otras cosas, tampoco hay una información muy adecuada como para poder acceder. Nosotros, otra de las tareas de INACOP es tener un censo de cooperativas, que lo hemos trabajado con la Universidad de la República a través de convenios, un mapeo de dónde están las cooperativas a nivel nacional, y estamos por concluir una especie de estadística respecto al tema. Pero claramente yo te hablaba de más de 1 millón de personas vinculadas al mundo cooperativo de una u otra manera, y claramente del Uruguay, desde lo que fue la creación de la Ley General del Marco Cooperativo y la creación del FONDES, tiene el movimiento cooperativo y distintas modalidades de empresas de carácter cooperativa tienen mucho más presencia de lo que han tenido hasta ahora. Naturalmente que el modelo Mondragón en España o el modelo, sobre todo en la Emilia-Romagna en Italia, que prácticamente la economía es un 70-80% generada por la asociatividad y el cooperativismo, es un modelo que uno pretende o aspira a llegar. Yo estoy convencido por un tema ideológico que tenemos que crear una sociedad más justa. Yo soy socialista, autogestionario. Yo creo en que la capacidad de emancipación del ser humano también pasa por ser dueño de su propia empresa. Ahora, usted sabe que el mundo del cooperativismo también es complejo. Sí será. Porque hay muchos intereses en pugna, incluso dentro de un mismo rubro, del mismo palo de actividad económica, lo que a veces pone incluso al propio cooperativista en verdaderos apuros y apremios. Sin duda. Y a la hora también de buscar jalonar por intereses que me puedan beneficiar a mí, bueno, puedo dejar a veces de lado a otro sector de trabajadores o otro sector de cooperativistas que también están buscando una salida ante situaciones urgentes. ¿Cómo se tiene que manejar ahí? Porque ahí hay que articular, ahí hay que tomar decisiones. Porque a veces hay determinados rubros de producción o que indican, bueno, este es un camino que hay que sostenerlo, este de repente hay que apoyarlo, no soltarle la mano, pero no es prioritario. Comparto el final sobre todo. Acá tenemos que detectar por dónde pasan los nichos, donde el desarrollo de empresas de estas características es sustentable en el tiempo. Mal podemos embarcarnos en emprendimientos que sabemos a priori de que no son sustentables. Por lo tanto, el aspecto de saber decir que no también es muy importante, aunque es difícil. De todas maneras, nosotros estamos convencidos de que una de las áreas a desarrollar es el intercooperativismo. No está muy claro eso todavía. El intercooperativismo es donde todavía tenemos dificultades, o sea, que el propio cooperativismo tenga la capacidad de tener asociatividad hacia horizontal, no solo con las cooperativas, también con pequeñas y medianas empresas, que de alguna manera existan alianzas estratégicas a nivel de proveedores, de cadenas de comercialización. Eso va a tocar mucho con la aprobación de la ley del FONDES, la actividad también del cooperativismo. ¿Cómo, las pequeñas y medianas empresas van a estar con la nueva ley del FONDES muy, digamos, a la par, apalancadas, porque forman parte también de un área de modelo de desarrollo que nuestro programa de gobierno del Frente Amplio los tiene muy en cuenta. Y objetivamente no son contradictorias, en absoluto. Es más, tenemos que buscar la asociatividad de las pymes entre sí y de la asociatividad de las pymes con las cooperativas, porque en definitiva lo que precisamos es un país que se desarrolle, que crezca en su economía para poder distribuir mejor el ingreso. Cada uno va a cumplir su rol y naturalmente que va a haber áreas donde puede existir competitividad, que ahí el arte es buscar la complementariedad de tal forma de que cada uno tenga su espacio, porque lo hay, para el desarrollo de sus emprendimientos. Yo le pido estratégicamente que me defina, yo sé que recién está llegando, que tiene 5 años por delante, que hay mucha tarea por desarrollar y por aprender, pero
Usted me dijo, un eje estratégico va a ser formar cooperativistas, la educación en la formación del cooperativismo. Y la educación formal. Y la educación formal. Pero si le pido que me trace los principales ejes de acá a 5 años, ¿por dónde se los imagina? Y bueno, este tema 1, prioritario, formación, capacitación, darle continuidad a la capacitación, no alcanza con fomentar, financiar, darle capacitación una vez y que la empresa siga, sino que hay que tener permanentemente la capacidad de asistencia en materia formativa. Para mí un sueño sería que en la currícula de la educación en el Uruguay esté el tema cooperativismo integrado como parte de la currícula. Nosotros hemos editado un libro muy bueno para primaria y el ciclo básico con caricaturas que habla de qué es la cooperación. Eso, hemos editado miles de libros que ya los estamos distribuyendo en las escuelas. Si nosotros logramos que le haga un clic en la cabeza a cada niño, a cada joven, como está pasando hoy en la UTU, que aparte de aprender un oficio ya se están armando cooperativas y están viniendo acá a asistirse, le estamos dando financiamiento para fomento y desarrollo, para elaboración de proyectos. Otro desafío es lograr la eficiencia, que la palabra cooperativismo sea sinónimo de eficiencia, que es lo que permite igual sustentabilidad en el tiempo. Y no que se coma y se porque devora objetivamente el trabajador sabe muy bien y de muy buena fe trabajar frente a su máquina o frente a la computadora. El gran desafío es tener la capacidad de gestión. Normalmente el empresario no es una de las potencias que tiene el empresario, es que el trabajador no conoce todo el desarrollo de la empresa. Si nos hacemos cargo de una empresa o construimos una nueva empresa de carácter cooperativo, tenemos que entender que tenemos que lograr la mayor eficiencia posible porque el sistema hegemónico que nos rige es un sistema muy competitivo. Y para lograr mejor inserción en los mercados, mayor competitividad, precisamos eficiencia. Para eso, mucho asesoramiento, darle seguimiento a los emprendimientos que financiamos con asistencia de gerenciamiento en función de las demandas que puedan existir, para defender que ese proyecto sea sustentable y para lograr que retorne el dinero, porque en definitiva esos fondos son reintegrables y cuando los podamos recuperar tenemos más dinero para nuevos emprendimientos cooperativos. Yo creo que el tema de eficiencia y competitividad es otro de los grandes desafíos. Y naturalmente el corolario de todo esto, te lo decía, es lograr al final o al término del mandato que la presencia cultural en la sociedad uruguaya de la economía social como alternativa y del mundo cooperativo sea mucho mayor que el que tenemos, que ya lo tenemos, y que sea algo cotidiano en la vida de la gente, ¿no? Bernini, muchísimas gracias por habernos recibido. El Placer. deseo del mayor de los éxitos, porque además en la suerte de su gestión va también la de 1 millón de uruguayos, nada más y nada menos. No será la última vez que estaremos. Por favor, encantado, como siempre a la orden. Muchas gracias. Muy bien. Amigos, hasta aquí este encuentro con Gustavo Bernini, como siempre en otras miradas, en Miradas desde el Sur. Nos estamos viendo.